¿A qué es familiar esa sensación de estar atrapado en un bucle? De querer avanzar, pero nada, acabar siempre en el mismo sitio, como si hubiese una fuerza invisible que nos frena en seco. Y claro, lo fácil es culpar a lo de fuera, ¿no? Al entorno, a la mala suerte. Pero bueno, hoy vamos a darle una vuelta a esa idea, con una perspectiva mucho más directa. A ver, vamos al grano con esto. Esta es una de las ideas centrales del coach José Ignacio Méndez. Una frase que la verdad te obliga a mirarte al espejo, pero sin filtros ni tonterías. Lo que nos viene a decir es que gran parte de eso que llamamos destino es en realidad la suma de una cadena larguísima de decisiones. Decisiones que hemos tomado y, ojo, también las que hemos dejado pasar, permitiendo que otros decidan por nosotros. Y claro, esto nos lleva directos a la excusa más cómoda, la más tentadora de todas, esa idea de que somos simples espectadores en el teatro de nuestra propia vida. Y es que, seamos sinceros, el papel de víctima es muy cómodo, ¿a que sí? Te quita toda la responsabilidad de encima. Si el problema está ahí fuera, en el jefe, en la crisis, en la pareja, pues entonces, oye, no hay nada que hacer. Es una postura que a corto plazo alivia un montón, pero que a la larga es una auténtica cárcel. Aquí está la elección crucial, la gran bifurcación. Lo interesante de esto es el contraste de poder. La mentalidad de víctima, con esas frases de «la culpa es de mi jefe» o el clásico «es que yo soy así», le entrega el mando a distancia de la vida a cualquiera que pase por ahí. En cambio, la mentalidad de protagonista, con ideas como «soy responsable» o «¿qué puedo aprender de esto?», recupera ese mando, coge las riendas. Y esta idea, que Méndez recupera y la hace muy suya, es fundamental. Porque muchas veces eso que llamamos destino no es más que una serie de patrones, de programas internos que se ejecutan solos en piloto automático, reacciones, miedos, creencias, que nunca nos hemos parado a pensar si son nuestras de verdad, pero que van dictando el camino. Venga, pasemos ahora al gran elefante en la habitación. El mayor obstáculo que nos mantiene ahí, atascados en esa mentalidad de víctima. El miedo. Esta pregunta, que Méndez te la lanza así a bocajarro, va directa al núcleo del asunto. Porque a menudo el no avanzar no es por falta de capacidad, es por un miedo tan profundo que construimos a su alrededor toda una fortaleza de excusas y autoengaños para no tener ni que mirarlo a la cara. Y aquí viene un giro de guión, una distinción que yo cambia absolutamente todo. El miedo en sí mismo no es el problema. Es una reacción biológica, un sistema de alarma que nos ha mantenido vivos como especie durante miles de años. El verdadero problema no es sentir esa alarma biológica, ese susto, no. El problema es la historia que nos contamos justo después para justificar el no hacer nada. El autoengaño es esa película que nos montamos para convertir un simple aviso en un muro de hormigón infranqueable. A ver, para que quede claro, el miedo es un mecanismo genial para no cruzar la calle sin mirar. Pero es un pésimo consejero para decidir si cambiar de trabajo o empezar un proyecto. Como ya decía Séneca, sufrimos mucho más en la imaginación que en la realidad. Por tanto, el objetivo no es eliminar el miedo, que es imposible y además no es buena idea, sino aprender a gestionarlo, a domesticarlo, a que trabaje para nosotros y no contra nosotros. Entonces, ¿cuál es la herramienta para desmontar todo este chiringuito de miedo y victimismo? Pues es más simple de lo que parece. Aprender a hacerse las preguntas correctas. Fíjate qué diferencia tan brutal. La calidad de una vida viene determinada en gran parte por la calidad de las preguntas que uno se hace. Una pregunta como ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Es un lamento, busca culpables, se regodea en el problema y solo genera impotencia. En cambio, una pregunta como ¿qué puedo aprender de esto? Eso es una herramienta. Busca una lección, una estrategia. Abre puertas en vez de cerrarlas. Este es quizá uno de los cambios lingüísticos más potentes que se pueden hacer a nivel interno. El por qué nos deja anclados en el problema, en la justificación. En cambio, el para qué nos lanza hacia la solución, hacia el propósito. Cambiar una sola palabra redirige por completo el foco del cerebro, lo saca de las excusas y lo pone a buscar recursos. Esto es buenísimo. En un mundo donde Google nos da miles de respuestas baratas en menos de un segundo, el verdadero valor, la auténtica inteligencia, está en saber formular la pregunta precisa. La pregunta que corta todo el ruido y va directa a la señal, a lo que importa de verdad. Y así, poco a poco, cuando uno deja de ser víctima y empieza a hacerse mejores preguntas, pues llega a la etapa final, la autonomía total, la de verdad. Esta cita de Viktor Frankl es sencillamente magistral, lo explica a la perfección. La vida no es tanto lo que nos pasa, sino lo que elegimos hacer con eso que nos pasa. Y ese pequeño espacio, ese microsegundo entre que algo ocurre y reaccionamos, ahí, justo ahí, es donde reside toda nuestra libertad. Y esta es la definición de responsabilidad radical.
la clave de bóveda de todo el asunto. A lo mejor no se puede controlar la economía, ni lo que decidan otros, ni si mañana llueve, pero siempre, y digo siempre, se tiene el control absoluto sobre la propia respuesta. El mando a distancia de la mente vuelve a estar en nuestras manos. El proceso es simple, que no fácil, ¿eh? Ojo, se trata primero de observar ese autosabotaje sin juzgarse. Segundo, de cambiar el marco con una pregunta poderosa, del tipo ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Y tercero, dar un solo paso, por pequeño que sea, porque la acción es el único antídoto real contra la parálisis. Y este es el punto crucial. Esta es la idea central, el sistema operativo para una vida de acción, no de accidente. Todo, absolutamente todo, empieza con la calidad del diálogo interno, con la precisión de esas preguntas que nos formulamos a nosotros mismos en silencio. Y bueno, que quede claro, todas estas ideas que hemos comentado se destilan de la sabiduría práctica y directa de un coach que no cree en milagros, sino en el trabajo y los resultados. La clave, según él, no está en buscar respuestas mágicas fuera, sino en aprender a escuchar esa voz interior, la de la propia experiencia, y hacerle las preguntas adecuadas. Esta pregunta no es para responderla ahora, es para llevársela puesta. Ya no se trata de reaccionar a lo que venga, sino de crear. Dejar de estar en modo supervivencia para, por fin, empezar a construir. La obra es de cada uno.